más largo de la nefrona, posee células cúbicas, de ahí le coloqué que es un epitelio cúbico simple, y citoplasma eosinófilo. ¿Cuál es la función principal? Absorción. Este epitelio que vamos a encontrar dentro de este túbulo tiene microvellosidades. Entonces, una gran parte de componentes que llegan a este túbulo son reabsorbidos y pasan otra vez a la circulación. Posee un borde del cepillo. El borde del cepillo es igual a microvellosidades, ¿verdad?, que se especializan en absorber. Ese borde del cepillo o microvellosidades aumentan 20 veces la superficie de absorción. Posee también una bomba de sodio-potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Gran parte de los componentes que estaban en su luz, esto sería un corte transversal de ese túbulo, ¿verdad? Gran parte de los componentes son reabsorbidos. El sodio, por ejemplo, sodio, el agua también está absorbida de nuevo acá. Sodio, cloro, agua. Ahí tenemos algunas láminas de cómo reconocer en la parte práctica, solamente que como no entra, ya no vamos a destinar tanto tiempo a eso. Es un epitelio cúbico simple que vamos a encontrar relacionado directamente con el corpúsculo renal. No viene al caso. Ahora es básicamente saber que tiene un epitelio cúbico simple cuya función principal es la absorción de componentes, y entre ellos lo que se absorbe es sodio, agua y cloro. Exactamente. Bueno, entonces túbulo contorneado proximal. Luego viene el asa de Henle, ¿sí? El asa de Henle está formado por este segmento, este primer segmento que es un poco más grueso. Voy a dibujarles para que entiendan. Y acá queda más delgado. El asa de Henle es todo esto, es una ausa, como pueden ver aquí. Esta primera parte que desciende se llama túbulo recto, la disposición ya lo dice, ¿verdad? Túbulo recto proximal. Túbulo recto proximal. Esta parte del ausa, de la asa, justamente se llama asa o porción delgada. Y el túbulo que vuelve a subir se llama túbulo recto distal. ¿Están entendiendo? Primero, túbulo recto proximal, el segmento delgado es el que forma ese retorno o ausa mismo, y el que sube nuevamente es túbulo recto por la disposición recta, pero distal, ¿por qué? Porque se aleja. Todo esto respecto al glomérulo. Esto. ¿Y qué va pasando ahí? Se van reabsorbiendo ciertos componentes. Primero tenemos el túbulo, como pueden ver allá, vamos a ir relacionando. Túbulo recto proximal. Túbulo recto proximal. ¿Qué pasa con ese túbulo? Generalmente para histología es importante, sería importante para la práctica saber que tiene una luz de forma estrellada o festoneada. Tiene un epitelio, sigue siendo cúbico, pero tiene la luz irregular. Todo lo que tiene la letra P es túbulo recto proximal. Luz festoneada o irregular. Ribete el cepillo, sigue teniendo. Todavía vamos a ver algunas microvellosidades, pero más escasas en comparación a lo que era el túbulo contorneado. Es el túbulo recto distal. Es ese túbulo. Pasa que nosotros cuando hacemos un esquema, nosotros hacemos esto aquí aparte y aparte. En realidad en el cuerpo están todos juntos. Entonces sería el túbulo recto distal allá. ¿Qué es CT? CT contorneado. Túbulo contorneado. Se refiere a eso.
absorción de la luz es diferente. Ahí tenemos un corte transversal, ¿sí? Tenemos la disposición de los túbulos. Aquí, por ejemplo, este es un túbulo que tiene un epitelio cúbico simple bien regular. Y aquí, por ejemplo, es un cúbico pero súper irregular con la luz sucia, decimos nosotros. Este, por ejemplo, es un túbulo recto proximal. Ya no vamos. Probablemente distal, exactamente. La luz también va quedando menos sucia, menos irregular y con menos contenido. Bueno, acá empezó la reabsorción de componentes en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo recto proximal sigue esa reabsorción tanto de agua como de sodio. Ahora vamos al segmento delgado del asa de Henle. Segmento delgado. A estos túbulos rectos también se le dice segmento grueso del asa de Henle. El segmento delgado es solamente la región que gira, ¿me entiendes? Entonces decir segmento grueso del asa de Henle es lo mismo que decir túbulo recto. Es más grueso, el epitelio es más grande y la luz también. Segmento grueso del asa de Henle serían los túbulos rectos. Segmento delgado del asa de Henle es solamente la región que gira, solamente la parte más profunda. Y justamente se llama delgado porque la luz es más pequeña y el epitelio también es diferente. En los túbulos rectos el epitelio es cúbico simple. En el segmento delgado el epitelio es plano simple. Voy a poner aquí. ¿Qué pasa en el segmento delgado del asa de Henle? Nosotros estamos ¿dónde? Acá. Segmento delgado del asa de Henle. Si nosotros hacemos un corte a este nivel, vamos a ver esto. Primero, el epitelio es totalmente diferente a lo que era el anterior. El anterior era epitelio cúbico simple. Daba para ver núcleo, citoplasma. ¿Y qué pasa aquí? Es un epitelio plano simple, ¿sí? Primero, la diferencia sería el epitelio plano simple. ¿Qué pasa ahí? Nosotros tenemos la rama delgada o el segmento delgado, descendente y ascendente. Aquí viene el filtrado, viene por la parte descendente, gira y va en la ascendente. Aquí tiene una función y aquí subiendo tiene otra. En la rama descendente, como pueden ver, es muy permeable al agua. ¿Qué quiere decir? Que aquí nuestro cuerpo de nuevo reabsorbe todo el agua que puede reabsorber a ese nivel, ¿me entienden? Para no eliminar una cantidad excesiva del agua, nuestro cuerpo recupera en gran parte de nuevo todo el agua que pueda en este segmento descendente. Por eso dice que es muy permeable al agua y mucho menos absoluto. Entonces el agua se reabsorbe a ese nivel. Y la rama delgada ascendente, muy permeable a cloruro de sodio y transportadores, y es impermeable al agua. O sea que nuestro cuerpo tiene la oportunidad de volver a reabsorber líquido, es decir, agua, desde el túbulo contorneado distal, túbulo recto proximal y segmento delgado descendente del asa de Henle. Hasta ahí nuestro cuerpo vuelve a recuperar líquido. A partir del segmento ascendente del asa de Henle, el agua ya no se reabsorbe. Todo el líquido que está ahí ya hace parte de la orina. Entonces aquí ya es impermeable al agua, ya no se va a reabsorber y es permeable al cloruro de sodio. ¿Qué más aquí? Esto, por ejemplo, el agua que puede de alguna manera salir de esta luz es en el segmento descendente del asa de Henle. Esto es interesante, tal vez ahora para esto prácticamente nada, pero para farmacología y demás, por eso cada fármaco actúa a un nivel o a un grupo de túbulos en específico.
tóxico, por ejemplo, para de alguna manera hacer con que el cuerpo o degrade rápido o reabsorba. Entonces siempre a nivel de esos túbulos se va trabajando. Então, no tubo, o contorcido distal, ele não é permeável à água. No, ahí el agua ya no se va, el agua hasta el asa delgada descendente, hasta ahí nuestro cuerpo reabsorbe agua. A partir de ahí ya no. Aí ali é só a parte do soluto, sim? No tubo contorcido distal. Sí, ahí van a ser solutos, ya no va a ser líquido. Sim. Bueno, como yo sé en una lámina hacia grandes rasgos de que es asa delgada o segmento delgado del asa de Henle? Por el epitelio, básicamente. Esto es un epitelio cúbico simple, esto no corresponde al asa delgada. Esto es un epitelio cúbico simple con la luz irregular, no corresponde. Aquí, ¿cuál, por ejemplo, es un segmento delgado del asa de Henle? ¿Cuál es para ustedes? Los que están pintaditos. Allá, epitelio plano simple. Los que tienen epitelio plano simple son los que corresponden al asa de Henle. Vuelvo a insistir. Viste que allá nosotros vemos por segmentos. Yo le estoy dibujando uno a uno. Pero en la lámina esos túbulos están todos juntos. Entonces, básicamente por el epitelio y por el formato de la luz nomás distinguimos. Están todos juntos. Cúbico bajo, sí, pero ya no es cúbico bajo y plano. Yo asumo como plano directamente para no entrar en confusión. Es que cuando un epitelio termina y el otro empieza, siempre hay una zona de transición. Pero nosotros vamos a preguntar esa zona de transición para que no haya conflicto. Sería el epitelio que mejor le define. Eso es así, porque cuando termina uno y empieza otro, siempre hay una alteración en la forma. Bueno, plano simple. Asa de Henle es plano simple. Luces relativamente grandes, sí, porque el epitelio es pequeño. Y vamos a encontrar gran parte de ellos en la médula. ¿Sí? Es que esa asa de Henle, como es una región baja y profunda, ya alcanza médula. ¿Entienden? Los glomérulos, esto está en la corteza, pero asa de Henle ya está en la parte más profunda y puede llegar a médula. ¿Entienden? Bueno. Los túbulos rectos pueden llegar, depende. La gran mayoría está en la corteza. Asa de Henle y túbulo colector lo que está en la médula. Túbulo recto distal. ¿Qué pasa en el túbulo recto distal? Ustedes se están ubicando en qué parte más o menos estamos acá. Primero vimos segmento delgado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que se reabsorbe? La última oportunidad de que nuestro cuerpo vuelva a recuperar agua, ¿verdad? Y aquí tenemos el asa propiamente dicha y luego tenemos el túbulo o segmento ascendente del asa delgada, de la porción delgada del asa de Henle, ¿verdad? Y aquí tenemos el túbulo recto distal, que sería eso justamente. ¿Qué pasa en el túbulo recto distal? Ya no se va a reabsorber agua. ¿Qué se va a reabsorber a ese nivel? Iones, exactamente, electrolitos. Ahí parte de la rama ascendente del asa de Henle transporta iones desde la luz del túbulo hacia el intersticio. Cloro, sodio, potasio, electrolitos. Sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio también. Como les dije, aquí ya no hay movimiento de agua. El líquido que está dentro del túbulo ya es el líquido que va a permanecer en la orina. Mácula densa es una estructura que vamos a encontrar a ese nivel y les voy a explicar para qué va a servir en un momento. Epitelio cúbico, no se definen sus contornos entre una célula y otra, menor tamaño que los rectos proximales,
no les voy a yo preguntar cómo lo van a ver en la práctica. No voy a ser demasiado explícita en la parte histológica pura. Quiero que sepan más bien la función. ¿Está bien? Bueno, túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. ¿Qué va a pasar aquí? Primero, ¿por qué dice eso? Es impermeable al agua. Aquí ya no voy a absorber nada de agua para mi cuerpo, ¿sí? A nivel de ese túbulo contorneado, justamente, ¿sí? Se van a absorber electrolitos, pero hay uno que principalmente vamos a conseguir a ese nivel, que es el calcio. El calcio es muy importante para nuestro cuerpo, para varias funciones. Entonces nuestro cuerpo trata de reabsorber el calcio que tenía que estar siendo eliminado, pero en lo posible vuelve a recuperar a nivel del túbulo contorneado distal. Se reabsorbe el calcio mediado por la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea es la que de alguna manera actúa para poder reabsorber el calcio. En la parte trágica se compara que el túbulo contorneado distal tiene menor tamaño, se halla en la corteza también, así como el proximal, que están en el mismo nivel, entonces en la corteza del riñón. La luz es redondeada y tiene una superficie lisa, porque el contorneado proximal tiene la luz sucia, por así decirlo, y tiene núcleos apicales. Vuelvo a insistir, no les voy a poder insistir mucho con esto en la prueba porque no van a tener práctica. Bueno, atiendan un ratito. Vamos terminando ya esta parte. Glomérulo, cápsula, sistema de túbulos. Túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado proximal? Es la región, es el segmento más extenso y se encarga de reabsorber. Inclusive tiene microvelocidades. Ribete en cepillo, dice que serían microvelocidades. ¿Qué se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal? Agua, primerito. Ustedes tienen que saber que el equilibrio de líquidos es muy importante. Los riñones colaboran para eso. Entonces, agua, sodio y cloro. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, acá quiero que me entiendan. El asa de Henle es todo esto. Es todo esto. Pero esta asa de Henle se divide otra vez en un segmento grueso y en un segmento delgado o fino. El segmento grueso también se llama túbulo recto. ¿Entiendes? El primer segmento grueso que baja se llama túbulo recto proximal. Luego viene la porción delgada del asa y el que vuelve a subir de nuevo es túbulo recto, pero distal. Por eso también se llama asa gruesa de Henle. Los túbulos rectos también se denominan asa gruesa. Y la parte más profunda se llama asa o segmento delgado. La primera diferencia entre los dos es que el túbulo recto o el asa gruesa tiene epitelio púbico simple y el asa delgada tiene epitelio plano simple. Ahora, con respecto a función, ¿qué hace el túbulo recto proximal? ¿Qué conseguimos ahí? Continuamos reabsorbiendo agua, ¿verdad? Y ciertos electrolitos. ¿Qué pasa en el asa delgada, en la porción delgada del asa de Henle? El segmento descendente es un epitelio plano simple. Todavía se puede reabsorber un poco, pero a partir de la ascendente el agua ya deja de ser reabsorbida y ya se reabsorben electrolitos. El túbulo recto distal también, y en el contorneado distal, que reabsorbemos principalmente calcio. Perfecto. Una vez que el filtrado pasa por todo este sistema de túbulos, va a desembocar en el sistema colector. En el túbulo colector. Ese túbulo colector está unido. No sé, acá está. El túbulo colector es este.
aquí a veces tenemos una conexión, pero lo importante es conocer esto. El túbulo colector, ¿sí? Tenemos una porción en la corteza, porque viste que al recibir las nefronas, o sea que los glomérulos están a nivel de corteza, ellos van agarrando de la corteza, tienen un segmento en la corteza y tienen otro segmento en la médula, atraviesan ambos. ¿Hay diferencia histológica entre la parte que está en la... Las células van quedando más altas nomás, pero siempre son cilíndricas. Aquí, por ejemplo, en el túbulo colector, el epitelio es cilíndrico simple, ¿sí? La luz es más amplia y el epitelio es cilíndrico simple. Sí. Lo que pasa aquí es que a medida que va llegando a la médula va quedando más alto. Las células quedan más altas, pero siguen siendo cilíndricas. Siempre va a ser columnar. Justamente, el túbulo colector, acá está. El túbulo colector siempre es mucho mayor, más diferenciado. Las células son más altas. Tiene un segmento cortical y un segmento medular. El epitelio cortical, plano a cúbico simple, no existe eso. No se va a encontrar de esa manera. Esa es solamente la zona de transición. ¿Entienden? Eso es. El epitelio medular, cúbico a cilíndrico simple. No, yo no les voy a confundir con esas cosas porque eso es algo que va a pasar. Cuando hay transición entre un epitelio y otro, siempre va a haber diferencias en el camino. Nosotros tenemos que saber cuál es el oficial y el principal nomás. Esta es la forma de diferenciar en una lámina. Estas son células cilíndricos simples. Sí, porque el núcleo está en la parte basal y el citoplasma está en la parte apical. ¿Entiendes? Los límites entre las células son bien distinguibles, son células bien diferenciadas unas de otras, las que van tapizando, ¿sí?, al conducto colector. Sobre ellos, acá es interesante, este túbulo colector, sobre él actúa una hormona, la ADH, la hormona antidiurética, ¿sí? La hormona antidiurética también se llama vasopresina. ¿Y qué es lo que hace generalmente? Trata de concentrar, trata de retener de alguna manera líquido en nuestro cuerpo, ¿sí? Sobre ella actúa la ADH, pueden escribir hormona antidiurética, significa ADH, ¿sí? Lo que le permite reabsorber agua, pero esto solamente si ADH actúa, ¿me entienden? No es algo fisiológico, no es una región donde se va a absorber agua todo el tiempo, solo si es que esa hormona actúa se consigue reabsorber, ¿está bien? También participa en la secreción de hidrógeno y bicarbonato. La aldosterona, ¿sí?, también de alguna manera va a actuar aquí dentro del túbulo colector y va a servir, es una hormona que sirve para poder elevar la presión arterial. Vamos a ir, les voy a ir mostrando eso de forma bien. Ahí está, ¿ven? ¿Cómo yo distingo un conducto colector? Al inicio, como pueden ver esto en la corteza, son células que tienen el núcleo bien en la base y un citoplasma apical. Es cilíndrico bajo en la corteza y cuando llega a la médula esto se va. ¿Qué? ¿Qué pasa con las células? Van quedando más altas. Columna sigue siendo cilíndrico. Núcleos en la base, solamente que tiene más citoplasma. Epitelio cilíndrico simple. Y aquí, estos espacios que ustedes están viendo aquí son los conductos colectores. ¿Entienden? A nivel ya de la médula. Esto es médula renal. ¿Cómo se llama esta estructura? Es una pirámide renal. Y aquí, estos conductos colectores son los que van a ir llegando y van a hacer con que la orina desemboque aquí a nivel del cáliz, la papila y cáliz.
simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Urotelio es a partir de los cálices. Esto, por ejemplo, esto es urotelio. Esto, pero esto ya está por fuera de la médula. Esto ya es lo que va recibiendo la orina ya lista. Ese es cilíndrico simple. Ese es cilíndrico simple. Esto es todo cilíndrico simple. Y a partir del momento en el cual es llevada hacia los cálices, ahí empezamos con el inicio del urotelio. Así mismo. Muy bien. Sí, las células de la parte más superficial tienen un formato ondulado, en forma de cúpula. Sí, voy a mostrar. Muy bien. Para terminar, riñón, a modo de comentario, quiero que sepan estos componentes y les voy a comentar para qué sirve en este momento. El aparato yuxtaglomerular está formado por componentes que ya conocen, pero que trabajan en conjunto. ¿Cuáles son esos componentes? Aparato yuxtaglomerular. Número 1, células de la mácula densa. Esto es un corpúsculo renal, ¿verdad? Este es el polo vascular, arteriola aferente y eferente, y este es el polo urinario, ¿verdad? Conducto o túbulo contorneado proximal, ¿verdad? A nivel del polo vascular, generalmente tenemos el túbulo contorneado distal, ¿entienden? El proximal está de un lado y el distal del otro lado, ¿sí? Hacia el polo vascular. Ahora, aquí está el aparato yuxtaglomerular. 1. Está formado por las células de la mácula densa. Esas células están en el espesor del túbulo contorneado distal. El segundo componente son las células yuxtaglomerulares. ¿Está bien? Esas células yuxtaglomerulares están formadas por dentro o se encuentran dentro de la pared de la arteriola aferente. Y en tercer lugar, las células mesangiales que están aquí adosando a este glomérulo. Vuelvo a insistir, para que se ubique nada más. Polo vascular, ¿verdad? En el polo vascular. El primer componente son las células de la mácula densa. Esas células están en el espesor del túbulo contorneado distal. Componente 2, células yuxtaglomerulares. Esas células están en el espesor de la pared de la arteriola aferente, la que va a traer la sangre. Componente 3, células mesangiales, ¿sí? Que hacen parte justamente de lo que les dije, del sostén del ovillo capilar. ¿Para qué sirve ese aparato yuxtaglomerular? La sangre que ingresa a través de la arteriola aferente tiene una cierta presión, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo, la presión arterial. Cuando esa presión con la cual ingresa es baja, el aparato yuxtaglomerular se activa. La función de este aparato yuxtaglomerular es elevar la presión arterial, captar presiones bajas, ¿verdad? A través de la arteriola aferente, y con eso se activa. ¿Qué es importante para histología en este momento? Saber cuáles son sus componentes. Quiero nomás que se ubiquen. Túbulo contorneado distal está allá, y las células de la mácula densa son las que están ahí adheridas, formando parte de la pared. Células yuxtaglomerulares aquí en la pared de la arteriola aferente, y las células mesangiales extraglomerulares están juntos, ¿sí? Captan la presión arterial con la cual se ingresa dentro de ese glomérulo. ¿Para qué sirve? Para regular la presión arterial. Miren un poco acá. Esto sería un esquema del túbulo contorneado distal. Estas son las células de la mácula densa. Este es un esquema de la arteriola
aferente y de las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. Vamos a suponer que aquí tenemos una presión baja. Vamos a suponer que se detecta de que hay una presión baja. Eso hace con que esto se active, ¿sí? Con que este aparato yuxtaglomerular se active. Aquí, por ejemplo, dice flujo sanguíneo renal disminuido. Si disminuye el flujo, disminuye la presión. Entonces, ¿cómo hace esto para que la presión suba? Activa una cascada llamada cascada o sistema renina, angiotensina, aldosterona. No sé si ya llegaron a escuchar. Yo no les voy a insistir con eso, no es para histología necesariamente, pero entiendan un poquitito. Aquí se forma la renina, ¿sí? La renina básicamente estimula el paso de la angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿sí? Y eso es un paso que se regula desde el riñón hacia los riñones, hacia los pulmones, donde ocurre ese cambio, y estimula a la glándula suprarrenal a que produzca aldosterona. Esa aldosterona actúa de nuevo a nivel del túbulo colector y con eso la presión va subiendo. Esto van a ver en fisiología. Para que entiendan nada más, todo este ciclo parte de los riñones. Ya escucharon hablar algo muy clásico para que entiendan. El enalapril. ¿Quién conoce enalapril? Enalapril es un IECA. Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí actúa el enalapril, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace básicamente? Corta todo ese ciclo de elevación de la presión arterial. Entonces, la angiotensina, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Es algo muy clásico para entender nada más de cómo esto se va generando. ¿Y qué pasa generalmente en un paciente que tiene una afectación renal? Así como esto se activa, también se tiene que inhibir, ¿verdad? Es todo un proceso de cómo activar y cómo inhibir. El riñón que ya tiene daño, por ejemplo, enfermedad renal crónica, ya no tiene ese proceso, esa sensibilidad de poder activar o desactivar, sino que todo el tiempo está activando generalmente. Por eso los renales tienen presiones arteriales súper elevadas, porque todo el tiempo está estimulando y ya no consigue regular. A lo que quiero llegar hoy para histología es lo siguiente. Dentro del riñón hay una región específica llamado aparato yuxtaglomerular. Y la elevación de la presión arterial parte de ahí. ¿Entienden? ¿Cuáles son sus componentes? Lo que es importante conocer hoy. Vuelvo a mostrarles. Ahí está. Mácula densa. Después, células yuxtaglomerulares y células mesangiales. Son 3 grupos celulares. Células de la mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesangiales extraglomerulares. A partir de ahí la presión arterial se eleva. No les voy a preguntar ese mecanismo porque es fisiología. Van a tener tiempo de saber. Quiero nomás que entiendan. Ahí está cómo. Y encima está representado así de forma bien dinámica para que puedan volver a ver. Bueno, terminando, pelvis renal. Nosotros llegamos aquí. La punta de una pirámide es igual a una papila. La papila, ¿dónde desemboca? ¿Cuál es? Exactamente. Esto sería el cáliz menor, el que va a recibir. Esa sería parte ya de la pelvis renal. La pelvis renal o los cálices ya comienzan a tener este epitelio, que es el que la compañera me mencionó, justamente. Epitelio estratificado, cuya última capa de células tiene un formato irregular, ondulado, agedondado, inclusive dicen, ¿verdad? Se llama urotelio. A partir de cálices ya tenemos el urotelio.
pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra, todito es urotelio. La pelvis renal está tapizada por un epitelio de transición que se vuelve más grueso en los uréteres. El epitelio de transición es igual a urotelio o epitelio polimorfo, es toda la misma cosa, tiene 3 nombres. La lámina propia es rica en fibras elásticas. Muy bien. Terminamos riñones y solamente vamos a comparar con los uréteres y la vejiga. Los uréteres son órganos de forma cilíndrico, son 2 tubos básicamente, pero son órganos aparte. Tienen formato tubular, son pares y dirigen básicamente la orina que fue formada en los riñones hacia la vejiga, ¿verdad? Ahora, histológicamente, ¿cómo vamos a poder distinguir al uréter? Exacto. Primero, en un corte transversal veo que es un órgano hueco, ¿verdad? Con una luz central y está organizado en capas bien diferenciadas. Va a tener una mucosa, ¿sí? Bien interesante. Dentro de la mucosa vamos a tener al epitelio de transición urotelio, ¿sí? Luego tenemos la capa muscular y tenemos la adventicia o serosa, que sería esta partecita más fina. La muscular está aquí. 3 capas: mucosa, muscular y serosa. La muscular tiene músculo liso, es involuntario, fuera de nuestro comando. Y se organiza de la siguiente manera. Generalmente tiene una capa longitudinal y una circular para ayudar a que la orina pueda de alguna manera direccionarse de forma más rápida. Los 2 tercios superiores del uréter poseen 2 capas de músculo liso. Sería la interna longitudinal y una externa circular para ayudar a que el líquido o la orina se propulse hacia abajo. Esto lo van a ver lastimosamente en la práctica. Y luego tenemos a la vejiga. Vejiga. La vejiga es un órgano único, impar, que generalmente vemos también con una luz allá en la superficie, pero nunca vamos a ver de forma completa. El uréter es así. Vamos a ver en una lámina el uréter completo. La vejiga es mucho mayor, entonces generalmente vemos solamente por segmentos. En la vejiga también vamos a tener una mucosa, capa mucosa que tiene epitelio de transición o urotelio. Ahí no cambia demasiado. Pero se distingue básicamente del uréter porque la capa muscular es mucho más evidente. Es también músculo liso, solamente que aquí no tenemos capas diferenciadas. No hay una capa longitudinal y una circular, sino que están todas entrecruzadas, ¿sí? Inclusive se llama, el músculo en anato se llama músculo detrusor, ¿verdad? Músculo detrusor de la vejiga. Esa musculatura es bien gruesa y está toda entrecruzada para poder sostener o mantener la cantidad de orina que tiene que mantener la vejiga. La vejiga dice reservorio de orina. La pared vesical está formada por músculo liso. Ahí justamente dice llamado también músculo detrusor. También va a tener una cierta serosa que no es muy evidente. Y hablando del epitelio, ¿verdad? El urotelio, como pueden ver allá, es un epitelio que va a variar. Cuando la vejiga está vacía, el epitelio que pueden ver es mucho más alto, tiene 6 a 8 capas, como dice ahí, y cuando está llena, generalmente disminuye la cantidad de capas y las células que son arredondadas fican aplanadas. Eso es solamente comparar y tiene más validación en la práctica. Bueno, ahí termina la parte de renal y ahí justamente quiero que entiendan cuál es el alma del sistema urinario: riñones. Y dentro de riñones, vamos a hacer un repaso. Dentro de riñones tienen que saber cuáles son los componentes de la nefrona.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cápsula de Brun. ¿Cómo se llama esto? Corpúsculo renal más el sistema de túbulos. ¿Hasta dónde es la nefrona? ¿Hasta dónde? Hasta el túbulo contorneado distal. Cuando yo le incluyo la nefrona al túbulo colector, ¿cómo se llama eso? Túbulo urinífero. ¿Qué hace el túbulo colector? ¿Qué hace el túbulo? El nombre ya dice. ¿Qué pasa? Nefronas. Va colectando, va recibiendo toda la producción de las miles de nefronas que tenemos. Bueno, tenemos túbulo colector a nivel de corteza, tenemos a nivel de médula. Tengan en cuenta esto también, de nuevo, el corpúsculo renal, sepan cuáles son los componentes de la barrera de filtración glomerular, ¿sí? Otra cosa interesante también acá, componentes del aparato yuxtaglomerular que vimos hace un rato, también es interesante saber. Y así, de forma más grande ahora. Esto no sé si va a valer la pena ahora, les voy a ir mostrando de forma más... Esto es una lámina de la corteza porque tiene corpúsculos renales, comparando con la médula que solamente tiene túbulos. De nuevo, aquí tenemos un corpúsculo renal, este es el polo vascular, acá hay una arteriola, epitelio melanosimple, y polo urinario directamente al túbulo contorneado. La secuencia de túbulos, quiero que manejen. ¿Qué viene primero? ¿Qué le sigue? Y así, sepan la secuencia, hagan su propio dibujo de esto. ¿Está bien? ¿Puedes citar en lista cuáles son los componentes de la barrera de filtración? Sí. Ahora sí, voy a escribir. Sí, no es que ya. Yo pensé que me preguntaste en el examen si se puede. Deposítame, o vos en casa. Sí, podemos. Sí, voy a colocar corteza, médula. Esto es más para la práctica, no le voy a insistir mucho con esto. Esta es la diferenciación de los túbulos dentro de lo que es la médula. No voy a preguntar dentro de lo que es el riñón. No voy a preguntar en la teoría eso. Polo urinario. Este es el túbulo contorneado proximal porque tiene la luz bien sucia. Componentes de la barrera de filtración, justamente, que es lo que se puede ver, pero les voy a mostrar para la teoría. Quería terminar cómo se inundaban, si es que no van a tener. ¿Quién es el que tiene ese epitelio cilíndrico bien especializado, bien lindo? El tubo colector. Colector, ese es el túbulo colector. Glomérulo. Eso es parte de un colector que está iniciando. Esto más lo cilíndrico. Túbulo recto proximal. Ahí, ese por ejemplo es uréter, no es vejiga, es uréter. Tiene la luz estrellada, el urotelio. Bueno, los componentes de la barrera de filtración, está bien resumido, son tres nomás. Son tres de forma grande. 1, endotelio de los capilares. 2, membrana basal glomerular. Y 3, ovocitos. En esta imagen está bien resumido, ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sé que es muy extenso, pero trato de direccionar hacia histología. Tengo muchas cosas para falar, pero van a ir viendo con respecto a los Você tem alguma dúvida? materias que van dando. Eu sempre filmo o final da aula. Ei, você tem alguma dúvida? Prestar atenção em tudo. ¿Tiene una pregunta? Clara, Semana que tem viene, alguma dúvida? 8:30. Não. Cecília, tem alguma El dúvida? examen. La sala voy a definir. Leuri!